Si el senador Cimadevilla lo permite, le vamos a dar la palabra al ministro para que conteste como él le parezca oportuno y conveniente. Gracias, señor senador. Gracias, senador. Senador Cimadevilla, voy a contestarle concretamente. Creo que no nos hemos ido del tema, voy a contestarle concretamente a su requisitoria y voy a tratar de ser bien conciso, si cumplo con su pedido. Voy en orden, como lo anoté. Respecto de la cuestión que creo que lo planteaba muy bien usted, en términos de cómo está puesta la discusión jurídica interna respecto de el derecho que emana de un contrato con el derecho que emana de otro contrato. Y creo que usted decía, esto no se puede solucionar en este marco, creer que va a haber una solución a los problemas financieros internacionales por el caso de Argentina no es serio, o no es posible, o no quiero calificarlo mal. Y yo le digo, mire, es cierto que de este pleito, de este proceso judicial, no saldrá una solución mundialmente o globalmente aceptada. Pero esta contradicción entre un contrato que es el bono viejo, después quiero hacerle una referencia respecto de esto, y un nuevo contrato que son los bonos nuevos, porque, digo, tienen reglas esos nuevos contratos aceptadas por las dos partes, por los órganos reguladores del país donde se está sometiendo la jurisdicción, que prevén determinados derechos también para los que tienen esos bonos y para el emisor de esos títulos. Aun cuando, insisto, es probable que no salga de ahí una solución urbi et orbi, pero sí ha quedado claro hasta ahora, y seguramente va a seguir quedando cada vez más claro, que esto ha movido el avispero, ha despertado esta cuestión que no se discutía desde la crisis del 2001, 2002, 2003, cuando fue discutida a raíz de Argentina, pero también de otros países, y hoy algo que no existía dentro de la agenda, por ejemplo, del G20, que es el Foro Económico Internacional por excelencia, hoy está puesto dentro de esa agenda. ¿Qué quiero decir? Lo que esté pasando o lo que termine sucediendo es probable que de alguna manera marque una dirección. Y así lo entienden todos los que se han pronunciado al respecto, no solamente mediáticamente, sino concretamente. Usted mencionaba el Fondo Monetario Internacional, lo hago muy corto. El propio Fondo Monetario Internacional ha emitido un documento que dice exactamente lo que le estoy diciendo. Pero también ha sido la Reserva Federal de Estados Unidos, las asociaciones de bancos. Con respecto a si vamos a plantear como única línea de defensa la excepción fondos buitres, no le recuerdo. Como decía antes, uno de los argumentos fundamentales esgrimidos desde el principio por la estrategia, en función de la estrategia judicial que se ha discutido, tiene que ver con una ley federal que protege a los estados que emiten deuda o tienen otro tipo de actividad comercial en Estados Unidos, que es la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. Y en función de esa normativa y fundamentalmente de la normativa local, es que Argentina argumenta que esta intromisión dentro de un proceso que ha tenido una aceptación del 93% y donde hay derechos y obligaciones de las partes, el 93% y de Argentina, es impropia, tratándose de un Estado soberano. Con respecto a, esta como una estrategia de defensa, insisto que no es la única y lo dije hace un ratito.
Si van a entrar o no van a entrar, qué chances ven de que vamos a entrar. En primer lugar, recordar que los fondos buitre que están haciendo juicio a Argentina en esta causa de pari passu representan el 0,45% del total de la deuda que en algún momento estuvo en estado de diferimiento. Con lo cual, en primer lugar, esto es una posibilidad que no se limita únicamente a estos fondos buitre, sino que también estará abierta para los otros tenedores que eventualmente, por distintas razones, no han participado en el 2005 o en el 2010 y ahora quisieran entrar. Pero fundamentalmente, como lo señalé muchas veces y creo que alguno me lo recordaba, esto es no una señal, sino una muestra concreta de cohesión entre las distintas fuerzas respecto de una política de Estado y tiene ese objetivo primario, demostrar una vez más no solo la capacidad que ha sido muy demostrada en los últimos años, sino también la voluntad de pagar de Argentina y además de encontrar una solución equitativa al 100% de la deuda y no al 93%. Respecto del aprovechamiento de esta instancia de stay, creo que usted planteaba cómo piensan aprovechar el stay o la medida de no innovar dictada por la Cámara. La idea sigue siendo o es, por ejemplo, el envío de este proyecto a este Congreso. La reapertura del canje es una forma, junto con seguir pagando a los tenedores que entraron al canje en las fechas previstas en función de los mecanismos de pago prevista, que insisto, eso debe quedar claro. Argentina va a pagar el 30 de septiembre, el 2 de diciembre, el 30 de diciembre los bonos que entraron a la reestructuración de la misma forma en que lo hizo hasta este momento y lo seguirá haciendo, pero mostrar durante ese periodo de stay esta fuerte voluntad de solucionar el tema viniendo a este Congreso y discutiendo y debatiendo una reapertura del canje. Respecto de la oferta, y usted hacía mención a algunos artículos del proyecto de ley, el único objetivo, senador, que ha tenido cada uno de esos artículos es dejar bien en claro que es exactamente la misma oferta que se hizo en el año 2010, de que no puede haber ninguna interpretación que derive que de ese articulado hay algo que es distinto, mejor que lo que le dimos a los que entraron en el año 2010. Y por eso va a haber reflejado en esos artículos exactamente la misma redacción que en el año 2010. En particular, respecto de su preocupación o lo que mencionaba respecto de la actualización, es única y exclusivamente porque en la oferta del 2010, como en el 2005, hay instrumentos que tienen esa característica de indexación que tienen que ser repetidos en esta ocasión. Respecto de la negociación, usted hablaba de cómo van a negociar procesalmente. Yo, la verdad que no estoy, digamos, al tanto de negociaciones procesales. Lo que hacemos es la presentación de la posición de Argentina cada vez que hay una oportunidad de hacerla somos requeridos de hacerlo o tenemos la posibilidad de apelar algún fallo. Y en ese sentido, la posición que vamos a reiterar ante la Suprema Corte de Estados Unidos tiene que ver con este argumento de inmunidad soberana, de existencia de normas locales y de trato equitativo a los tenedores. Y por eso es tan importante esta reapertura o este proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración. Con respecto a su último comentario, nunca hemos dicho que la deuda es mala, senador. Coincidimos en que hay muchas, y de hecho, si algo hemos hecho en los últimos años es
financiar la infraestructura, llevar adelante proyectos de infraestructura, entre otros, que requieren del endeudamiento, y sostenemos que el endeudamiento dirigido a inversión en infraestructura es un endeudamiento bueno o es un endeudamiento sano, porque implica aumentar el capital de los argentinos y beneficia a las futuras generaciones, que son en definitiva las que terminan pagando las deudas. Por eso en esto ratificamos que el endeudamiento para obras es una política que venimos y seguiremos llevando adelante. Una última reflexión, un solo comentario muy chiquito, no fue una pregunta, pero me parece que le va a interesar. Tiene que ver con que uno de los títulos, no queremos remontarnos al pasado de nuevo, ya lo dijimos, uno de los títulos que... No, al contrario, es el pasado muy reciente. Uno de los títulos que dan lugar a esta demanda se llaman FRAN. Hoy Axel hablaba de la política de endeudamiento, a algunos no les gustaba que recuerden eso. Bueno, uno de los títulos que les da lugar a los buitres a hacer este fallo se llama FRAM, que emitió Argentina, se llama FRAM, Floating Rate Agreement Note, para ejemplificar algo de lo que decía Axel, muy concreto. ¿Usted sabe cómo fue concebido ese título que pagábamos todos los argentinos, o que tenían la intención de que paguemos todos los argentinos? Ese título ajustaba su cupón, su tasa de interés al riesgo país. Imagínense qué contradicción, ¿no? De hecho, cuando eclosionó Argentina, este título pasó a rendir, pasó a valer una fortuna. Y de hecho, porque, insisto, porque el cupón de intereses de ese título, aunque sea nominalmente, porque nunca se pagó, pero el cupón de intereses era del 3.000%, depende cómo estaba el riesgo país, 5.000%. Esa locura es receptada en el fallo de la Cámara, senador. Esto tenemos que entender que el fallo de primera instancia y el fallo de segunda instancia, lo que dicen, como decía bien el senador Cimadevilla, esto es un contrato y hay que cumplirlo. Y entonces la deuda que Argentina tendría que pagarle a estos buitres tendría este condimento de riesgo país y aprovecharía la debacle del 2001, no ya porque las tasas que se pagaban en ese momento eran elevadas, sino que además estarían reforzadas por un concepto tan nocivo como el riesgo país. Era solamente para agregar un dato que me parece importante. Gracias. Gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Giustiniani. Gracias, presidente. Muchas gracias al equipo económico por su presencia en esta reunión. Nosotros estamos abordando nuevamente un tema que fue abordado en este Congreso en el 2005 y en el 2009. En ambas oportunidades, desde la expresión política que represento, no acompañamos los proyectos de leyes en aquel momento, y lo hicimos desde la posición, en primer lugar, de que cada debate en el Congreso Nacional de la cuestión de la deuda externa debíamos abordarla desde la perspectiva que en Argentina había definido el fallo del juez Ballesteros en cuanto a la constitución de una comisión bicameral para analizar la legitimidad y la ilegitimidad
de la deuda externa. No era para nada una posición principista, sino una cuestión concreta. La República de Ecuador nos ha demostrado que esto es totalmente posible, constituir una comisión parlamentaria para analizar la legitimidad de la deuda externa. Nos parece que también en este debate y la posición que hemos sustentado siempre ha sido en defender la atribución constitucional que tiene el Congreso de la Nación para definir la cuestión de la deuda externa, el arreglo de la deuda externa. Por eso nos parece que, y coincidimos, que debe ser una política de Estado, y hemos sido muy críticos cuando se han enviado decretos que el Congreso solamente tenía que o ratificar o rechazar. En ese sentido, el debate planteado hoy me parece interesante, y sobre todo el que ha realizado tanto el ministro como el viceministro, y que en otras oportunidades en tratamiento de otras leyes importantes que sí hemos acompañado, como fue la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales, nos parece muy interesante el saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en ese de dónde venimos, nos parece que la historia debe analizarse de manera completa. A mí me llama la atención que, hablando de los bonos de la deuda, ni siquiera se haya hecho una mención al Plan Brady, donde la verdadera tragedia posterior a la tragedia que significó el endeudamiento en las épocas de las dictaduras militares de la región que contrajeron en aquellos momentos, y donde en la década de los 80 no era la consigna, como aquí se plantea por los sectores progresistas, pagar, pagar y pagar, sino que era no pagar. Y no tampoco de una posición principista, sino porque, como muy bien lo decía antes el senador Cima de Villa, cada peso que va al pago de la deuda externa lo estamos detrayendo del pago de los jubilados, o de lo que puede ir a educación, o lo que puede ir a salud. Por lo tanto, aclarando también que comparto que tiene que haber un rumbo, una dirección de política de desendeudamiento, porque eso significa mayor soberanía, esto es parte de un debate, porque con este razonamiento podíamos llegar a pagar todo de golpe, y eso posiblemente estemos detrayendo a cuestiones fundamentales que hacen a las necesidades materiales básicas de los argentinos. Por eso me parece que este debate es importante, porque el tema de la deuda externa no ha dejado de ser un problema. Es un problema muy concreto que tenemos. Se lo ha planteado con mucha rigurosidad desde el análisis primario, donde se dijo: tenemos una espada de Damocles. Porque yo recuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, cuando se presentó el Plan Brady, se aplaudía el Plan Brady, y las mayorías parlamentarias lo aprobaban a dos manos. Nos opusimos en aquel momento a esa política del Plan Brady, diciendo y anunciando que iba a ser el condicionamiento que estaban determinando esas políticas neoliberales que llegan hasta este momento. Porque ese Plan Brady venía atado al consenso de Washington. Porque ese Plan Brady era repartir entre tantos bonistas en un nuevo negocio financiero que hoy vemos las consecuencias. Y está muy bien hablar de los fondos buitres. No solamente son fondos buitres los que no entraron al canje, fondos buitres también están en los que entraron al canje. Porque justamente es parte de la dinámica del capital financiero, que justamente aplica esa lógica en estos tiempos de la globalización para extraer sobre las necesidades de la gente los negocios del capital financiero. Y esto no es discurso, esto es una realidad que la vemos y la comprobamos cuando hacen arrodillar a Grecia, cuando hacen arrodillar a distintos países para someterlos a través de
de estos planes de deuda externa. Por eso nos parece que este debate debe ser completo y este Congreso debe formar parte de este debate de manera completa, no ratificar o rechazar lo que proponga el Poder Ejecutivo Nacional. Para que sea verdadera política de Estado, tiene que haber un debate acá en el Congreso, porque no está terminado el problema de la deuda y tenemos un horizonte complicado hacia adelante. Yo quería hacer una sola pregunta, porque no me queda claro del proyecto reenviado por el Poder Ejecutivo Nacional, y voy a dejar lo que tenemos la posibilidad en esta oportunidad de dar el debate en el recinto cuando se trate el proyecto, y ahí vendremos con las argumentaciones más de fondo, y solamente he planteado algunas de manera muy general. Pero en el día de ayer, en labor parlamentaria, se nos informó que ingresaba el proyecto por la Cámara de Senadores que tenemos en este momento en tratamiento. Aquí no plantea ninguna cuestión de la jurisdicción, y que iba a ingresar la cuestión de del cambio de jurisdicción por la Cámara de Diputados de la Nación. No sabemos, como en el articulado que tengo no aparece el cambio de jurisdicción, y como no ha sido remitido a la Cámara de Diputados el cambio de jurisdicción, la pregunta concreta que quería hacerles era si hay un cambio de posición en este sentido, o va a ingresar en algún momento esto. Y aclarando, porque este es un tema que también lo vamos a plantear en el recinto, y yo creo que nunca debimos haber resignado soberanía la República Argentina, como lo planteó en el decreto del 2005, y fue una de nuestras argumentaciones, de haber prorrogado la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Así que esa es la pregunta concreta que quería realizar. Gracias, senador Giustiniani. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, senador. Está bien la pregunta. Obviamente no participé en la reunión que usted menciona. Quiero clarificar más allá, y creo haberlo dicho en mis intervenciones. Lo vuelvo a repetir: el tema del cambio de legislación para aquellos bonistas que sí han ingresado al canje es una opción absolutamente voluntaria y eventual. Lo que quiero clarificarles que no hay en ese sentido ningún proyecto de ley, porque eso está previsto ya en la normativa, no se requiere. Primero y principal, insisto, porque no es una cuestión actual o concreta, pero además, y además porque esa atribución ya la tiene el Poder Ejecutivo a través de leyes que se han sancionado con anterioridad, la posibilidad, porque estamos haciendo en esa opción, y tal como la imaginamos, insisto, es una opción que pretende ni más ni menos que cambiar ninguna condición actual, salvo la legislación como usted lo mencionaba, con lo cual no hay ningún incremento de deuda, ningún costo adicional, ningún margen respecto de lo que hoy existe, ni siquiera intervención de ningún intermediario financiero o banco, etc. Esa es la razón por la cual no está habiendo ni va a haber un proyecto. Tiene la palabra la senadora Escudero. Gracias, presidente. Yo tengo algunas dudas, ministro, leyendo un poco el texto del proyecto, ¿no? En el fallo de Griesa, en noviembre del 2012, el juez hace expresa referencia a declaraciones suyas y de la presidenta, que dice que Argentina va a pagar toda la deuda canjeada, pero ni $1 de la deuda que no entre al canje. Entonces él dice que estos desafíos, ¿no?, y amenazas de no cumplir con la Corte representa la peor de las irresponsabilidades de alguien que está frente a la justicia. Y después dice que
que a pesar de eso, bueno, siguieron estas declaraciones vehementes y que no se va a cumplir con fallos contrarios a la Argentina. Entonces, frente a eso, que lo dice clarísimo el juez y que es lo que va a analizar la Corte, me preocupa el último párrafo del artículo 4, que si bien estaba en la ley anterior de reapertura del canje, hoy estamos frente a un escenario distinto. Y entonces, este párrafo que dice: prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que aquellos que no lo hubieran hecho, es el respaldo del Congreso a lo que anunció la presidenta, que no se va a cumplir con la sentencia de ningún tribunal en la medida que signifique un trato diferente del de los bonistas que no entraron en el canje. Ese es el sentido de este párrafo, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Si el hecho de estar este párrafo en la ley va a ser el justificativo que va a dar la Argentina para no cumplir un fallo contrario de la Corte, porque la ley le prohíbe pagar en condiciones más favorables que a los otros bonistas, ¿no? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es el artículo 6, que establece este canje compulsivo de títulos que no ingresaron al canje, que tampoco dijeron nada y que están en tribunales. Yo lo que quiero saber es cuál es el sentido de este artículo, de qué porcentaje de bonos estamos hablando y si este canje compulsivo no nos va a traer nuevos juicios y nuevos dolores de cabeza a la Argentina. Eso por ahora, gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el señor ministro. Perdón, señor presidente. Gracias, señor presidente. Respecto de la primera pregunta, la interpretación es que la posición es que todos los acreedores, los que entraron y los que no entraron, deben recibir exactamente el mismo tratamiento. Y por eso, en ese sentido, va toda la argumentación que he hecho hasta ahora y toda la argumentación que hemos hecho hasta este momento, no solo ante los estrados judiciales, sino en nuestros contratos. De eso se tratan los bonos emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010 con los bonistas que sí participaron. Lo contrario, por eso yo hacía alguna referencia en este sentido, no solo el fallo implica un desconocimiento de las normas locales, sino también yo no diría un desconocimiento, un reconocimiento de que el derecho a cobrar de algunos acreedores está por encima de otros acreedores. Y entonces, por eso en el fallo que usted tiene a la vista, no sé si en ese o en el del viernes, la Cámara dice: el problema de los acreedores que entraron al canje no está en juego acá. Si tienen algo que decir, que vengan. Entonces, el sentido que tiene ese párrafo que usted menciona, que como usted lo dice, es exactamente el mismo que estaba en el 2005 y en el 2010, ratifica la construcción jurídica que se ha hecho respecto de la reestructuración de la deuda con el juego armónico de esa ley, la ley Cerrojo, ahora este proyecto que estamos poniendo a consideración, las leyes de presupuesto, la ley de administración financiera, todas construyen esta posición. ¿Me quiere interrumpir? Mi preocupación, digamos, de decir... Tiene la palabra la senadora Escudero. Gracias, presidente. Mi preocupación es, digamos, si nosotros por ley ya vamos a anticipar que no vamos a pagar, ¿no es cierto?, nada que difiera del tratamiento que ya les dimos a los
bonistas que entraron en el canje, es como decir, no vamos a cumplir el fallo de la Corte. Y eso me preocupa, Senadora, porque el país está firmando ahora nuevos convenios donde acepta legislación de otro país y la jurisdicción de un tercer país, como es el caso de YPF Chevron. senadora, exactamente los mismos contratos, las mismas prórrogas y los mismos instrumentos que se emitieron en el 2005 y el 2010. Lo que intento poner a consideración es que lo contrario sería destruir la construcción sería destruir la posición que hemos sostenido, no ante las Cortes, insisto, con aquellos que participaron. Es ineludible dentro de la reapertura, porque lo que usted me parece que no está poniendo en consideración es cómo van de la mano la reapertura con ese párrafo, porque usted lo que está diciendo es, y de hecho esa es la posición que hemos sostenido, es a los buitres, a los demandantes en este juicio y en todos los que Argentina tiene vigentes, no se les dice no se les va a pagar, se les dice se les va a pagar exactamente lo mismo que a los que entraron. Hasta ahora eso era una promesa. Estamos viniendo al Congreso para que el Congreso nos habilite a que esa promesa sea concreta. Respecto del artículo 6º, también, mi respuesta es exactamente la misma, si usted quiere, es con el criterio de prudencia, se incluyó la misma cláusula que estaba en las leyes anteriores para mantener su vigencia. No tiene ninguna connotación extraña, como usted lo manifiesta. Esto tiene que ver con determinados fallos judiciales locales y una decisión que se tomó en el año 2005 con la primera ley Cerrojo de una solución determinada a esos que estuvieran en la justicia haciendo juicio respecto de los bonos respecto de los cuales se reabría el canje. Si usted me permite la digresión, es como una aplicación local de lo dispuesto en la ley para afuera. Y en ese sentido, el único ánimo que está detrás es que no hubiera ninguna interpretación de que al suspender a través de esta nueva ley se hubiera dado de baja esta prerrogativa, potestad o solución. Del 6,5% del porcentaje de bonistas, digamos, que no entraron al canje, porque sinceramente, el de 0,5, digamos, es el de los juicios de Nueva York, ¿sí? Claro, no, bueno, claro. Del resto, ¿hay otros que estén con demandas judiciales? ¿Me está hablando de Nueva York o de acá? Porque el artículo... En general, decimos el 7% no entró al canje. Sí, hay otros... De ese 7%, 0,45% es este de Nueva York. Del resto, ¿qué porcentaje está con acciones judiciales también contra la Argentina? Mire, aproximadamente, me voy a referir, yo no sé si le estoy entendiendo bien la pregunta, me voy a referir a otros juicios con otros o los mismos, pero no en este juicio, no que sean en este juicio, que están litigando contra Argentina en relación con los bonos que fueron defaulteados en el 2001. ¿Esa es la pregunta? Muy bien. Es aproximadamente sería un 2,5%, 3%, considerando que el 100% es el total que estaba en posición de ingresar al canje en el año 2001. ¿Está bien? Es comparable con el 7%, para hacerlo... Un comentario de laboratorio y por el absurdo. Si ese párrafo que usted preguntaba se sacara, las condiciones no serían las mismas. De 2005 a 2010 no serían las mismas, por eso es imposible sacarlo, aunque pareciera que expresara otra cosa. El primero, no el artículo 6. Tiene la palabra el senador Artaza. Si se despierta. Gracias, señor presidente. No sabe lo que me enerva quienes hemos sido perjudicados por el sistema financiero tantos años, estar tratando otra vez, tratar de beneficiar
a fondos especulativos que representan a los sectores financieros y a los banqueros, señor presidente. Lamentablemente, al Fondo Monetario Internacional le hemos pagado, ante mis gritos como ciudadano común, sin pasar por el Congreso de la Nación, sin quita, escuche bien, señor presidente, sin quita, le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional después de estigmatizar un discurso de izquierda y pagar por derecha, sin quita, sin haber pasado por el Congreso de la Nación 10.000 millones de dólares de las reservas de todos los argentinos. Luego, en la iniciación de este proyecto, en los fundamentos se habla de los 20.000 millones de dólares, lo dijo la propia Presidenta también en una de las aperturas de las sesiones extraordinarias del Congreso. 20.000 millones de dólares que supuestamente se le pagaron a los ahorristas. No, se compensó, se indemnizó a los bancos. El Estado argentino se hizo cargo de la deuda de los banqueros. Ante el pedido nuestro de los perjudicados de que no se indemnice a los bancos, brindaron con champán los banqueros del Fondo Monetario, brindaron con champán los banqueros argentinos cuando fueron compensados e indemnizados por 20.000 millones de dólares que hoy engrosa la deuda externa de los argentinos. Porque si sacamos conclusiones, este gobierno casi 51.000 millones, el gobierno de Menem 67.000 aproximadamente y 46.000 millones la dictadura militar. Entonces, ¿saben lo que nos causa hoy otra vez? Estar pensando que estos grupos especulativos están preparando el champán de nuevo a expensa de todos los argentinos, otra vez. Abrimos este canje a expensa. Yo ni ebrio ni dormido pienso acompañar esto. Y lo digo con todo respeto, no sé si va a conformarme, seguramente tomaré el compromiso dentro de mi bloque si hay un dictamen en minoría. Porque si algo tiene la democracia es una deuda social con la pobreza, con todas las necesidades no resueltas de los argentinos y de toda Latinoamérica, señor presidente. Por lo tanto, yo creo que otra vez los banqueros se aprestan a brindar con champán, porque ni los 20.000 millones que se compensaron a los bancos, que supuestamente se pagaron a los ahorristas, no están en manos de los ahorristas, están en manos de los banqueros que pudieron cambiarle a los ahorristas necesitados por otro dinero y después el Estado se lo hizo, senador Artaza, al valor nominal. El senador Pichetto le pide una interrupción. Sí, cómo no. Bueno, senador Artaza, usted ha dado el primer discurso de la larga marcha, casi diría un acto revolucionario, digamos, no le paguemos a nadie. A ver, realmente no es el camino lógico. Yo entiendo su indignación, la comprendo, y de mucha gente que quería romper la vidriera de los bancos, y de muchos banqueros inescrupulosos en la Argentina que se quedaron con los ahorros de un gobierno que no era el nuestro. Corralito, corralón más grande. Ahora, me parece que no es esta la salida lógica. Este es un planteo casi nihilista el suyo. Ni loco, nunca. Esto es lo que precisamente estamos tratando de resolver entre todos, como una política de Estado, ver si podemos pagarle a ese 7% que no ingresó en el canje, normalizar las relaciones con los acreedores, avanzar, digamos, a otras instancias también de endeudamiento para normalizar el país y para que definitivamente salgamos de esa crisis gravísima que vivimos en el 2001. Pero no creo, le digo la verdad, lo respeto mucho a usted y siempre he escuchado muchas de las iniciativas y he votado algunas iniciativas suyas en el terreno de reivindicación de los ahorristas frente a los bancos. Pero, a ver, no creo que este sea el camino de decir no le paguemos a nadie. No, perdón. O que ahora, lo acabo de escuchar al senador Giustiniani por televisión, vamos a hacer la investigación de la deuda externa. Y bueno, sí, indudablemente lo deberíamos haber hecho en el 83. Le doy la palabra al senador Giustiniani, usted sabe. Perdón. Pero, Palabra la doy digo, yo. 83, la palabra la doy yo. Perdón, Senador Artaza, usted le concede la no interrupción termine al todavía senador. Cedemos, señor presidente. No terminé la interrupción.
pero me parece, atrasan estos discursos, atrasan. Si me permite, señor presidente. Atrasan notablemente. Si me permite, señor presidente, Sí, ¿le puedo no? responder y después le doy la palabra al senador Justiniani, señor presidente? Señor presidente. Sí, sí. Mire, la convertibilidad, que era inviable, absolutamente inviable, que la tomó el gobierno radical, de convertir pesos a dólares, dólares a pesos y pesos a dólares, eso lo dice la propia presidenta en el fundamento del proyecto. La convertibilidad, que era inviable, es lo que nos lleva a estas consecuencias. Yo lo que estoy diciendo, señor presidente, en respuesta al senador Pichetto, es que deberíamos tener una estrategia acertada que nunca pasó por el Congreso de la Nación, como indica la Constitución de la Nación. Porque ahora tenemos un problema. Ahora debemos 200 millones de dólares y que debe empezar a tratarlo el Congreso de la Nación, porque vamos a tener estas mismas consecuencias de improvisación. Entonces, lo que estoy diciendo es que no deben ser siempre los privilegiados los banqueros ni los fondos especulativos, señor presidente. Entonces tenemos que comenzar a tener una estrategia. Acá le estamos demostrando, le estamos haciendo un gesto después de un fallo. Lo que yo pregunto, después de ese fallo, estamos haciendo un gesto a esos sectores especulativos. Debemos tener una estrategia ya para los 200 millones de dólares que estamos debiendo en la Argentina para que no vuelva a ocurrir esta improvisación. Pero no creo que sean una prioridad estos fondos especulativos teniendo una deuda social que tiene la democracia. Le doy la interrupción al senador Justiniani. Por favor, Tiene la palabra el senador presidente. Justiniani. Gracias, presidente. Gracias, senador Artaza. Es una intervención a tres bandas esta. Muy bien, es plural. Como Ezequiel Navarra. Muy plural. Senador Pichetto, el presidente, el fallo del juez Ballesteros es del año 2000. Y cuando hemos planteado otras cuestiones que nos han planteado como principistas, imposibles, quiero recordar el gravar la renta financiera que vengo proponiendo desde hace 4 años, que desde la jefatura de gabinete se me dijo que iba a producir una corrida bancaria, que desde el bloque oficialista se me dijo que eran propuestas del siglo pasado. A mí me alegra que la presidenta anoche haya anunciado que va a gravar una parte de la renta financiera, no todo lo que nosotros proponemos, pero que evidentemente no eran propuestas ni tan utópicas ni tan ilógicas, sino muy concretas. Y por lo tanto, di el ejemplo en el análisis de la legitimidad de la deuda y del estudio de la misma que ha hecho la República de Ecuador como ejemplo concreto de lo que estamos planteando para cumplir con el fallo del juez Ballesteros. Senador Taza, si usted le permite al senador Pichetto hace una acotación y usted culmina con su intervención. Senador Pichetto. Por favor. A mí me parece realmente muy rico esta discusión, tanto con el senador Justiniani como con usted, senador Artaza. Yo digo, ¿cuál era el momento y la oportunidad histórica de analizar y de revisar a fondo el proceso de endeudamiento, incluso de transferencia de deuda del sector privado al Estado por parte del expresidente del Banco Central, que fue ministro de 2 gobiernos, del nuestro, en primer lugar, del gobierno de Menem y después del gobierno de la Rúa? Era el 83-84, cuando la democracia se hizo cargo, así como hubo valentía para asumir el proceso de los juicios, debería haberse revisado la legitimidad de la deuda externa. Ese era el momento y la oportunidad. Después de transcurrido 30 años, entrar en esta discusión, en este debate, me parece que es un debate que no se ajusta a la realidad. En segundo tema, que le quiero decir, yo comparto con usted, ¿sabe qué pasa? Que el señor de la Rúa, cuando fue candidato, si hacemos historia, él mismo sostuvo el 1 a 1. No fue un gobierno de fractura, debería haber sido un gobierno de fractura con la historia. Hasta debería haber traicionado el discurso de campaña. El concepto de traición a veces es valioso. ¿Sabe por qué? Porque significa cambio. Significa una actitud inteligente frente a una realidad económica financiera que estaba terminada cuando terminó el gobierno de Menem. La convertibilidad al 1 a 1 estaba agotado porque estaba en la economía productiva del país. En los campos, todos los que hoy protestan,
que han podido tener ganancias extraordinarias, renta extraordinaria, estaban liquidados y endeudados con el Banco Nación. Entonces el señor de la Rúa, en lugar de poner a Machinea como ministro de Economía, que lo que hizo fue un ajustazo y le bajó el sueldo a los jubilados y metió un impuestazo, ni bien entró, debería haber salido de la convertibilidad. Seguramente hubiera terminado su mandato. Parece ser que... senador, un segundito. ¿Terminó, senador Pichetto? Tiene la palabra senador Artaza. Así termina su intervención. Es cierto, mire, parece ser que de los 30 años de democracia el radicalismo gobernó solamente 7 y parece que tenemos la culpa de todo y no teníamos mayoría legislativa en aquel momento. De todas maneras nos hacemos cargo de lo que nos pasa y ahora estamos construyendo nuevos aciertos. Pero voy a aprovechar la inteligencia también de quienes están aquí para redondear la cuestión cuando digo que los banqueros no vuelvan a brindar con champán, mientras la Argentina todavía no tiene respuesta a la pobreza y al subdesarrollo. Entonces, se ha hecho en Europa, insisto que tenemos que abordar ya el tema de la deuda porque este es el ámbito del Congreso de la Nación, se ha hecho en Europa, se está haciendo en Estados Unidos, se subsidió a los bancos, se los sacó de la crisis, pero el Estado buscó herramientas y es lo que pregunto, si en algún momento contemplan ustedes una herramienta para que el sistema financiero, los bancos beneficiados, le devuelvan al Estado argentino esa compensación. Yo lo propongo siempre en el Senado y no he tenido éxito y acompañamiento hasta ahora, pero así como estamos hablando de una renta financiera, estamos hablando a que vuelvan ese dinero que el Estado salvó a los bancos, porque se hizo cargo de 20.000 millones de dólares antes que los jubilados, antes que los trabajadores, antes que montones de cuestiones no resueltas. Y segundo, ¿cuál es el grado que ustedes creen de este gesto que va a tener el Congreso, de esta apertura del canje, de éxito que pueda tener del otro lado ante la respuesta judicial que tiene la Cámara en los Estados Unidos? Gracias. Senador Artaza, no quiero interrumpir ni impedir que le contesten lo que usted pretende, pero el objetivo de este plenario es tratar la modificación de la 26017, que es la segunda apertura del canje original, sostenido en los mismos términos precisamente para que se concrete y consolide la igualdad del trato con el 93% que ya se presentó a ese canje. No tiene que ver con esta discusión la que usted está planteando y nos vamos a correr a una situación que va a abrir una puerta que no tiene mucho sentido que nos pongamos a discutir en este momento, con lo cual yo le invito, si le parece, para debatirlo en otro momento y sigamos con el canje, si no nos vamos a ir a temas que no son los precisamente que están arriba de nuestra mesa de discusión en este momento. Estamos hablando del canje y una ley específica que se abre al efecto que puedan incorporarse aquellos que ni en el 2005 ni en el 2010 tomaron esta opción como válida per se. Queremos hacer esta oportunidad en este momento, si le parece bien. Pero me parece, mire, pertinente, y le agradezco su aclaración, pero sería pertinente porque los recursos que vamos a utilizar para pagar de algún lado podrían salir. Siempre que uno hace una ley que necesita recursos, tenemos que ver de dónde salen. Una idea sería que los banqueros se hagan cargo del salvataje que recibieron. Por eso lo propongo, señor presidente, desafiando un poco las propuestas están tomadas. Las propuestas están tomadas.